¿Qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos a 60 Minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Promar Televisión, que luego subimos a nuestro canal de YouTube, José Luis Yepes Rodríguez. Hoy estaremos conversando con un personaje referente en dos ámbitos, ¿no? En el ámbito de los seguros, pero quizás en los últimos años, obviamente, es más conocido por su aporte a las artes plásticas. Vamos a estar conversando con Abdelkader Banegas, mejor conocido como Al Banegas. Ese es su nombre artístico y por el cual se le reconoce. Bienvenido a 60 Minutos con José Luis Yepes y gracias por abrirnos las puertas de tu casa. No, vale, bienvenido. Estamos aquí en este pequeño espacio que es mi estudio, ¿no? Bueno, fíjate que Al Banegas no es mi nombre artístico. No. No, así me bautizó mi hermano, Ajá, el que me sigue a mí, que la diferencia era un año de edad, Frankie. Y pobrecito, el pobre Frankie no podía decir Abdelkader. Empezó a decir Al, y yo crecí siendo Al, aunque legalmente, pues, soy Abdelkader Banegas. Tú le preguntas por Abdelkader Banegas, es más, yo creo que a la inteligencia artificial le preguntas por Abdelkader Banegas y te manda, quién sabe a dónde a buscar un Abdelkader. Y no, Al Banegas, o Al, como me conoce todo el mundo, es mi nombre que me rebautizó mi hermano Franklin Banegas. Chico, mira, para mí, esta etapa de mi vida cuando niño, la recuerdo con mucho cariño porque, primero hay que decir cuándo y dónde naciste y quiénes fueron tus padres. sí, es verdad. Bueno, mira, yo nací en un campamento no, un campo petrolero llamado Campo Miraflores, en un pueblo llamado Cabimas, Estado Zulia, hijo de una maracucha. No, en el Zulia tenemos bien clarito quiénes son maracuchos y quiénes no somos maracuchos. Los maracuchos son los que nacen del charco para allá, o sea, del lago de Maracaibo para allá, y los otros somos costeños, somos de la Col, de la costa oriental del lago. Yo soy de la Col, pero mamá sí era de Maracaibo, del barrio El Saladillo, ya no existe. Mamá, pues, conoce a mi viejo. Mi abuela tenía cadenas de restaurantes, tenía un en Cabima, uno en Bachaquero, y conoce a mi papá que estudiaba en la Universidad del Zulia Derecho y trabajaba en lo que hoy conocemos como SAIME, que para qué época era la Dirección General de Identificación y Extranjería, la DIEC o algo así. Le cambiaron tanto el nombre que ya ni me acuerdo en dónde fue que trabajó mi papá. Mi papá era un hombre que se dedicó toda su vida a eso, trabajó en la DIEC, era funcionario de carrera de la DIEC, pero Lorenzo Rómulo Vanegas, andino, de un pueblo llamado Táriba, en el estado Táchira, hijo de Salvador Vanegas, colombiano, y una indígena llamada Alicia Guerrero, de ahí del Táchira, era chiquitito. De hecho, hay un recuerdo muy bonito mío, hay dos recuerdos muy bonitos de mi abuelo, ¿no? Era cuando yo iba a San Cristóbal, eh, siempre veía, el abuelo medía 1,90 y tanto, y mi abuela medía 1,60 menos tal vez. Me llamaba la atención la foto del matrimonio de ellos, que mi abuelo estaba arrodillado y mi abuela estaba paradita al lado de mi abuelo cuando se estaban casando. Y vengo de esa familia, de una familia donde estoy entre tachirense, colombiano, por el otro lado, hijo o nieto de una española, mi abuela Columba, y lo que soy yo, lo que es este país, ¿no? Un crisol de razas y de encuentros. De ese hogar de Lorenzo y Rosa nacieron 6 hijos, tú eres el primero. Yo soy el primero, soy el mayor. Nací por allá por el año 1953, un 6 de abril. Hoy estoy cumpliendo años, porque cuando estamos grabando este programa estoy cumpliendo años, cumpliendo un poquito, 73 años de edad. Me siento feliz de estar cumpliendo eso. Y sí, está Franklin, el que me rebautizó, luego está Segundo, luego están unos morochos que son Isidro y José, y luego Fierra, mi hermana Melania, que es la más chama del grupo. 3 nacimos en el Zulia y 3 nacieron aquí en Lara. ¿Cómo fue eso estar entre 6 hijos? O sea, en este caso tú con 5 hermanos. ¿Cómo fue la convivencia de niño, de pequeño? Bueno, fíjate que Franklin, que era el que me seguía a mí, nació en el 54. Segundo nació unos años después, nació en el 58. Y en el 63 nacieron los morochos. En el 68 nació Melania, que es la más joven de todos nosotros, ya ahí cincuentona. Pero fíjate, no fue difícil porque veníamos de una familia primero, muy creyentes cristianos católicos, ¿no? Mi abuela, pues una mujer muy dedicada a la iglesia. Yo desde niño, desde los 7 años, fui monaguillo, muy también seguido por las encíclicas papales,
De hecho, pues eso me llevó a que cuando tenía 12 años, pues ya empecé a militar en un partido que se conoció como Partido Social Cristiano Copey, porque Ujú. venía con esa influencia de la iglesia, ¿no? ¿Y dónde estudiaste la primaria? En una pequeña escuela privada, eh, que estaba tratando ahorita, te decía, tratar de recordar su nombre, pero no, se me olvida porque entré a los 6 años y salí a los 11 de ahí. Estudié en aquella época, cuando yo era niño, no se estudiaba preescolar, ni habían algunas cosas parecidas a eso. Luego estudié en la Escuela Técnica Industrial Barquisimeto, bachillerato. Ok. Pero de esa época, digamos, de primaria, me decías que, bueno, tu papá fue bastante nómada, ¿no? Por razones del trabajo. Sí. ¿Cómo fue eso para ti? ¿Eso significó algún desarraigo? ¿Significó que, bueno, ya empezabas a tener amigos quizás en un pueblo, en un sitio, en una ciudad, y después te tocaba trasladarte o mudarte hacia otra? Pero fíjate que ahorita que trato de recordar cosas, ¿no? Nosotros salimos de Cabimas en el 58, cuando caía la dictadura de Pérez Jiménez y empezaba este ciclo de lo que fueron los 40 años de democracia. Recuerdo el camino fue muy largo hasta San Cristóbal. Papá tiene un carro muy grande, creo que era un Studebaker, un Cadillac, no sé qué, eso lo llamaban colepato. Íbamos por una carretera muy angosta, hubo un accidente y duramos como, no sé, 4 horas en el carro esperando que la ambulancia, la cosa levantara, ya que entre el accidente hubo lamentablemente un fallecido. Era el choque de una marchantica de Tío Rico. Y bueno, pasó unas cosas ahí que prefiero no contar porque fueron terribles para un niño de 6 años, 5 o 6 años, tenía 5 años, 58. Entonces, al fin llegamos a San Cristóbal y recuerdo que cuando llegué a San Cristóbal, como había llovido, me bajé y la carretera echaba humo. Entonces me dio un acceso, que en esa época lo llamaban seca, que era Ujú. entre las piernas que se te inflamaban los ganglios. Y recuerdo algo bien bonito de mi abuelo Salvador, que era un tipo muy misterioso de paso, o por lo menos me parecía misterioso para un niño de 5 o 6 años, que me agarró, que puso así como a quemarse una tusa y me las pasó en cruz en la plantica de los pies. Chico, yo como a la media hora andaba echando broma por toda la y me había olvidado del malestar y la cuestión. Así fue mi llegada a San Cristóbal, con una seca entre las piernas o los ganglios inflamados. Allá sí viví primero un tiempo en Patecitos, que era la casa de los abuelos, y luego en una organización llamada La Concordia de San Cristóbal. Vivimos muy poco tiempo, un año quizá. En esa época San Cristóbal era muy frío, muy húmedo, llovía todos los días. Yo lo recuerdo un día que no haya llovido en San Cristóbal. Y en 1959 salimos hacia Barquisimeto, porque a papá lo habían cambiado de nuevo. Y llegamos a Barquisimeto, no recuerdo la fecha, pero sí en el 59, a la carrera 15, a la Francisco de Miranda, la parte de la Francisco de Miranda, no lo que es la carrera 15, con 51. Y allí eh, nació la amistad con un amigo, Horacio Oliva, de la cual han pasado más de 60 años, mucho más de 60 años. Estoy cumpliendo 73 años, tenía 6, han pasado 60 y tantos años que nació esa amistad con Horacio. Y seguimos siendo amigos. Fue mi primer amigo en Barquisimeto. ¿Cómo hiciste ese primer amigo? Porque hace rato nos comentaste la anécdota y sería interesante compartirlo con el público. Eso es una anécdota muy simpática, porque yo salgo, mamá me dice, acabamos de llegar. Hay que hacer la aclaratoria que en Maracaibo hay una jerga muy Sí, particular, sí. casi que un diccionario, habrá que hacer con palabras que se usan allá y que no se usan o no tienen el mismo significado en otra parte de Venezuela. Exactamente. Entonces mi mamá me dice, mira, anda a la tienda a comprar 1 litro de gas. Hoy dirán, ¿qué es eso, Dios? Yo salgo con mi latica, mi cosa, a buscar a buscar una tienda para comprar 1 litro de gas. Llego a una esquina, está un gordito, es el Horacio Oliva, y le digo, mira muchachito, vos sabéis, hablaba muy maracucho, vos sabéis dónde hay por aquí una tienda. Y el muchacho me mira y me dice, una tienda. Coño, maracuchito, ya se dio cuenta inmediatamente por la habla que era zuliano.
tienes que coger el autobús amarillo de Amaro y irte al centro de Barquisimeto a la tienda. Y yo le digo, no voy a decir la palabra que usé, y tengo que ir al centro de Barquisimeto. Sí, porque ¿dónde están las tiendas? No, no, yo allá, digo yo. Un sitio donde venden pan, donde venden, tú lo que me estás hablando es una bodega. Te acompaña. Fuimos a una bodega del señor Rufino, nunca se me olvida porque después fue una relación muy bonita con Rufino. Y entonces yo le llego, señor Rufino, me dice, se llama Rufino. Señor Rufino, véndame un litro de gas. Y le pongo así y me mira y me dice, tú lo que estás comprando es un litro de queroseno. Ese fue mi primer estreno en Barquisimeto, que tuve que reaprender a hablar como los barquisimetanos. Hoy en día me acuerdo de aquello y es anecdótico. Ya hoy en día es menos difícil porque no olvidemos que Barquisimeto fue muy tomado por los zulianos y sobre todo llegó mucha inmigración zuliana en la década de los 60 y esas palabras dejaron de ser extrañas y entonces empezamos a hablar como barquisimetanos. Es más, tengo una anécdota de que un tiempo después regreso al Zulia y yo hablaba palabras que mi primo no entendía. Y así, y ellos hablaban palabras que yo no entendía. Al final fuimos poniéndonos de acuerdo para entendernos, pero no fue fácil, pero fue interesante. Yo pienso que mi niñez fue muy, muy bonita. Bien, vamos a hacer la pausa en este momento, en esta conversación que tenemos con Alba Negas, artista plástico, y en breve seguiremos conociendo más acerca de su vida. Avanzamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con el artista plástico Alba Negas. Nos hablabas entonces de ese nacimiento, de tus primeros años de la infancia en la primaria, para posteriormente entonces, ya cuando concluyes el sexto grado, ¿cómo es la decisión de irte a una escuela técnica industrial, en este caso a la de Barquisimeto y posteriormente la de Caracas? La Pedro León Torres, que sigue en el mismo sitio donde yo empecé mis primeros 4 años de la ETI. Chico, fue una decisión fácil. Ya yo no vivía en la Francisco de Miranda. Ya yo vivía en la calle 14, donde me crié. Yo a la calle 14 llegué con 8 años y ahí estuve hasta los 20. De ahí tengo grandes amigos que quedaron y con los que crecí, con los que hicimos de todo como adolescentes, desde jugar chapita a patinetas y cuestiones. Y me quedaban dos liceos muy cercanos, o la Escuela Técnica Industrial o el Mario Briceño Gorri. Jorge Meléndez, Jorge Alvarado, Laura Esperanzoni y yo éramos un pequeño grupito de 4 chamos que formábamos parte de una familia clase media de la calle 14, era una zona ya del este, clase media. Y para ellos fue una sorpresa que yo no me fui con ellos a Lisandro Alvarado. Yo quería estudiar una carrera que tuviera que ver con el diseño o que se pareciera a eso, quería estudiar arquitectura. Y entonces lo que vi más cercano era irme a la escuela técnica a estudiar construcción civil. Me fui a la escuela técnica industrial, me gradué de perito en construcción civil y luego me fui a la ETI en Caracas, a la Caballero Mejía, hoy en día Politécnico, a estudiar los 2 años que me convirtieron en técnico medio. Luego ingresé, me fui a la UCB, pero eso es otra historia. Claro. Pero fíjate que para mí irme a la ETI, de ahí tengo grandes amigos que todavía muchos se fueron por educación, otros, uno de ellos, por ejemplo, mantenemos todavía contacto, es artista plástico también. La ETI me enseñó mucho, sobre todo me enseñó a pensar. Y por eso cuando ustedes ven en mi taller, muchas de las cosas que yo hago como artista plástico, quizás de alguna manera tuvo que ver mucho con la ETI, con la Escuela Técnica Industrial, porque yo recuerdo los talleres de carpintería, recuerdo los talleres de mecánica, recuerdo los talleres de electricidad, aunque yo estaba estudiando la construcción civil. La ETI tenía para aquel momento 4 especialidades: mecánica, que eran los lavatuercas; electricidad, que eran los cortacables; construcción civil, que éramos los pegabloques, y no recuerdo cuál otra especialidad. Éramos 4 especialidades y nos bromeamos entre nosotros, pues los pegabloques, los cortacables, los lavatuercas, y no recuerdo cuál otra especialidad. Luego estudié en la Caballero Mejía en Caracas. Paralelamente a la Escuela Técnica Industrial, empezó mi estudio en la Escuela de Artes Plásticas Martín Tovar y Tovar. Yo llego a la Escuela de Artes Plásticas como con casi 13 años.
Para ese momento la Escuela de Artes Plásticas no estaba donde está hoy en día. Estaba en la carrera 19, esquina calle 31, diagonal a lo que siempre fue un cine, que después se convirtió en otras cosas allí. No recuerdo el nombre de ese cine, aunque fui muchas veces. Llegué como con 12 años y pico a una escuela de artes plásticas que para mi momento yo era el más chamo de todos. Yo era un chamo, yo tenía 12, 13 años y era la escuela nocturna. Y cuando yo llego a la escuela de artes plásticas, me consigo con un señor de barba, con una bichata, con una cara de mala gente, con pinta de boxeador, que luego fue mi gran amigo de toda la vida, que fue Hugo Daza. Y yo desde pequeño dibujaba, no recuerdo, de los 6 7 años ya dibujaba. Era el que hacía las carteleras, el que hacía los San Nicolás y toda aquella escuela. Y cuando llego, esto fue motivado porque hacen un concurso de pintura. Y yo concurso y me gano el segundo lugar. Y alguien me dice, ¿por qué no te inscribes en la escuela de artes plásticas? Me pareció interesante. Mi abuela, que era una mujer que le gustaban todas estas cosas, fue la que me apoyó, de que fuera a la escuela de artes plásticas. Así empezó entonces esa vida paralela de el albanega que estudiaba en la Escuela Técnica Industrial y el albanega que estudiaba en la Escuela de Artes Plásticas en las noches. Yo salía de clase, llegaba a mi casa a mediodía. Normalmente, a veces teníamos clases de mediodía, a veces teníamos clases a las 2 de la tarde. Empecé a practicar fútbol, que formaba parte del equipo de fútbol de la ETI. Jugábamos en el polideportivo, que me quedaba cerquita de mi casa, me quedaba la escuela técnica cerca, todo me quedaba muy cerca. Y a las 6 de la tarde agarraba mi bicicleta y me empujaba por toda la avenida 20, subía por la Vargas. Me recuerdo que en aquella época no existía esta prolongación de la Venezuela para cruzar para este lado, pues había que llegar a la Vargas. Yo cruzaba, pues venía por la Vargas, agarraba la 20 y llegaba a la escuela, en la escuela de artes plásticas. Había una escalera así como de caracol y yo amarraba la bicicleta mía en esa escalera de caracol. Bueno, fueron unos años muy bonitos en la escuela, fueron 4. Y cuando con 16 años salí de la ETI, con 16 salí de la ETI y con 16 salí de la escuela de artes plásticas y me fui a Caracas. ¿Cómo fue esa llegada a la ETI? O sea, venías de la primaria, luego ver ya, compartir incluso con otros que los que están en los años más avanzados son más grandes que tú. Háblanos si hubo, cómo fue ese choque o fue muy cómodo esa transición. Mira, no recuerdo haber tenido conflictos con mis compañeros de la ETI, ni siquiera los de segundo, tercero, cuarto año. Mm, lo que sí recuerdo son los conflictos con la policía y la Guardia Nacional. Tiré bastante piedra. Empecé a militar a nivel político de los casi 13 años. Me incorporo a la JRC, la Juventud Revolucionaria Copellana. Formé parte de la estructura de la JRC durante muchos años. Y, pero con mis compañeros de la ETI no. De hecho, cuando matan a un compañero aquí en Barquisimeto, yo estaba en Caracas, Alarcón Galíndez, dentro del pedagógico, le estaba estudiando en el pedagógico, fue mi compañero en la Escuela Técnica Industrial Pedro León Torres. Yo estaba ese día allí, habíamos venido de Caracas, ya yo estaba estudiando en la universidad también, éramos chamos. Lamentablemente ese fatídico año, cayeron muchos compañeros en las calles. ¿Estamos hablando de qué años, más o menos? 71, 70 era el gobierno de Caldera por el que yo había trabajado para que fuera presidente, pero el que nos enfrentamos los jóvenes cuando nos cerró la UCB 6 veces. ¿Cómo fue eso de pasarte de la ETI en Barquisimeto a la de Caracas? Fácil. Pero, o sea, ¿cómo fue esa decisión? No, no, tenía que continuar. O me Ok. quedaba como perito, que significaba que tenía que irme entonces a hacer una equivalencia de bachillerato o continuar en Caracas, en la Caballero Mejía, para luego poder ingresar a la universidad. Como algo parecido a lo que hoy está pasando, lo único que ahora los muchachos le han corrido. Pues. Ujú. Antes esa parte del básico y el diversificado no existía para aquel momento. Luego se implementó el básico y diversificado ya cuando nosotros estábamos bastante avanzados. Creo que eso empezó en la década de los ¿Y 70. cómo fue el apoyo de tu mamá en este caso para que fueras a estudiar a Caracas? De mi mamá y mi papá, Sí. toda mi familia, ellos estaban, todo el tiempo estuvieron de acuerdo, mientras que mi abuela me apoyaba en la parte como artista, mi mamá y mi papá pues querían que yo fuera profesional, esa era mi decisión. Papá para aquella época estaba en San Cristóbal, cuando yo me voy a estudiar a Caracas, y bueno, no fue traumático.
Estaba en San Cristóbal porque tu mamá ya había dicho que iban a dejar la viajadera, ¿no? Que Sí, independientemente de donde lo cambiaran, se quedaban asentados en sí, Barquisimeto. porque en los 3 años después que llegamos a Barquisimeto, papá lo cambian de aquí para Valencia. Y Barquisimeto tenía todo apropiado, un clima apropiado que no era tan frío ni lluvioso como San Cristóbal, pero tampoco era caliente como Cabima. Mamá dijo, el circo se queda aquí, porque parecíamos unos cirqueros. Además había mucho desarraigo. Hacía unos amigos aquí y los volvía a perder. Entraba a una escuela entonces, y estaban llegando mis otros hermanos y se decidió quedarnos en Barquisimeto hasta el momento, hasta ahora. Han pasado más de 60 y tantos años y como alguien me preguntó un día, yo soy más jugaro que el suero de Taparita. Hubo acto de graduación en la ETI en Caracas. Sí, por supuesto. Estaba ¿Qué buscando, recuerdas? sí, estaba buscando por ahí, casualmente el otro día estaba viendo la foto cuando estoy recibiendo el título, que no usábamos los uniformes, nos vestíamos de saco y corbata y cuestión, pero no lo conseguí por ningún lado, ¿no? Tú me pediste una fotografía, conseguí otras, pero esa no. Sí hubo un acto normal, aquí lo hubo y allá también lo hubo, porque era la época en que era un acto académico, nos graduamos. Asistió tu mamá. Sí, sí, de toda mi familia, o sea, mi papá, mi mamá, mi abuela. Mi abuelo no porque tenía años de muerte, mi otro abuelo también, pero mi tío, un tío que vivía en Puerto Cabello, que era médico, un tío que vivía en Maracay, que era odontólogo, estuvieron acompañando, siempre me acompañaron, y me acompañaban también en mi cuestión como querer ser artista plástico. Además, eras el mayor y era como un ejemplo para el resto de tus hermanos, ¿no? Sí, pero además no te olvides que los hermanos mayores en las familias y sobre todo familias que tienen arraigo europeo, eh, el hermano mayor es como después de papá. Si papá se Ujú, muere, la familia queda encima tuya. ujú. Y lamentablemente ese hecho llegó, ¿no? Lamentablemente, en 1975, Lorenzo se fue un 18 de enero del 75. Mi hijo mayor, yo me había casado, me casé muy joven, casé con 21 años, la primera vez. Luego, 3 años después, sí, no, 3 años después ya estaba divorciado, la que fue mi primera esposa, que es la madre de mi hijo, que tiene ahorita 51 años de edad. Papá tiene 51 años que se fue. Lamentablemente, un 18 de enero, 4 de la tarde, llega a mi casa mi tío Nelson, que vive en Maracay, pasa buscándome porque papá había fallecido. Claro, no existían los celulares, no existían las comunicaciones que tenemos hoy. Él me llamó yo estaba, todavía no había ido para Caracas, estábamos terminando las vacaciones y acabamos de la Dina Pastora y empezaban las ferias de San Cristóbal. Yo pensé que Nelson me estaba pasando a buscar porque nos fuéramos para las ferias pues se murió papá empezando la feria de San Cristóbal. Era que papá le dio un infarto. Del otro lado de la frontera, porque él estaba como jefe de la zona de Táchira, y teníamos aquel gran problema de que los colombianos los sacamos por un lado y entraban por el otro, y eso era diario, constante, permanente, y papá tenía un temperamento muy fuerte, un tipo con un temperamento muy fuerte, gocho al fin, y le dio un infarto que fue fulminante. Vamos a hacer una pausa. Al regreso seguiremos conociendo más acerca de la vida de nuestro artista plástico invitado en la jornada de hoy. Seguimos en 60 minutos con José Luis Yepes, conversando con Alba Negas, artista plástico. En la parte anterior nos estabas hablando de que, bueno, la triste noticia del fallecimiento de tu papá por un infarto, Lorenzo Rómulo Vanegas. ¿Y qué significó eso para ti siendo el mayor? Que como tú lo mencionabas anteriormente, en esa época, pues los mayores de alguna manera quedaban como asumiendo ciertas responsabilidades o funciones del padre, cuando sobre todo cuando habían pues unos hermanos menores y unos cuantos, ¿no? Sí, yo tenía para ese momento unos 21, 22 años. 75 tenía 22 años, nací en el 53, y 22 años. Me faltaba todavía un poquito para graduarme, terminar la carrera de seguro. ¿Por qué escogí la carrera de seguro? Porque mi familia me dijo, bueno, está bien, vas a ser artista plástico, pero tienes que comer de algo, ¿no? Ujú. Y fue cuando me fui para ese lado, que fue bonito, pues fueron muchos años allí y me fue muy bien. Todavía guardo buenos recuerdos. De eso y te tengo fotos de esa época de la industria aseguradora. Fue bueno porque me cayó como un balde de agua. Yo cuando vio a mi tío pensé que me pasaba a buscar porque nos íbamos yo estaba de vacaciones, me iba prácticamente para Caracas esos días.
a decirme que papá pues ya no estaba. Había todo el rollo. De hecho, papá se quedó del otro lado de la frontera porque era muy costoso trasladar el cuerpo de alguien ya fallecido, a pesar de que era cruzar el puente Simón Bolívar, no sé cómo se llama ese puente, allí en la frontera. Las exequias fueron en Cúcuta, allá se quedó. Allá está papá en un sitio que se llama el Jardín de los Recuerdos, algo parecido a lo que tenemos aquí en Barquisimeto de Metropolitano. Este, bueno, después de eso vino la realidad, asumir una familia. Afortunadamente, el haber pasado por la Escuela Técnica Industrial en el área de construcción civil me dio un plus de que yo empecé a trabajar como asistente de ingeniero en Caracas, a trabajar con algunos amigos aquí en Barquisimeto como dirigente arquitectónico, y eso me ayudó a mantenerme, a salir a flote. De hecho, después, unos años después, monté una empresa de servicios de construcción civil, con lo cual, pues, eh, mientras que terminaba los estudios de riesgo y seguro, o sea, ciencias actuariales. Y mira, mi primer trabajo fue en una compañía de seguro que empezaba en aquella época cuando termino, que se llamó Latinoamericana de Seguro. Y antes de hablar de eso, Al, ¿cómo es que se pasa entonces de las artes plásticas concretamente a estudiar riesgo y seguro en la Universidad Central? Yo sé que tú me dijiste que, bueno, con algo tenían que pagar las cuentas cada mes, ¿no? Pero ¿por qué específicamente riesgo y seguro? Porque yo, cuando llego a la UCB, quería estudiar arquitectura y no había cupo. Y entonces, en aquella época hacíamos el propedéutico. Me dijeron unos compañeros de la JRC, bueno, controlábamos de alguna manera eso. No importa, te escriben, vas a hacer es el básico, que se conoce después como básico, en aquel momento el propedéutico. Y normalmente siempre abandona gente en el segundo año. Como todos íbamos a ver las materias básicas, en el segundo año te cambia. 5 años después me estaba graduando en la parte de seguro y nadie se cambió, ni nadie se fue. Sin embargo, me gustó la carrera, fueron muchos años ahí. Llegué hasta ser alto ejecutivo de un grupo asegurado muy grande como fue el Grupo Latino. Y sin embargo, tuve mis paréntesis entre el seguro y el mundo de las artes. Termina el gobierno de la Gran Venezuela, o sea, estamos hablando de Carlos Andrés Pérez, en 1978, como miembro de la JRC y como miembro de Dirección Regional Juvenil, formo parte de la estructura que trabajamos para que Luis Herrera fuese presidente. Ganamos las elecciones. Y yo seguía en una compañía de seguro y me llaman del partido y me dicen, tú eres el secretario regional juvenil de Cultura de Copey y queremos que tú seas el director de Cultura. Yo ganaba bien, estaba bien en la compañía de seguro, ya yo estaba todavía en Latinoamericana de Seguro. Yo hablo con el que era mi jefe inmediato, yo era supervisor de producción en ese momento, hablo con el gerente de producción y le digo, me dice William León, que paz descanse, que era ceramista, de paso, muy buen ceramista. Dice, pero él era un tipo así caraqueño de esos, medio loco. Pero bueno, ándate 6 meses, si no, aquí está el cargo esperando. Pasaron, pasaron 5 años El quinquenio. Sí, y me quedé allí, pero fue una época muy bonita. Hicimos cosas como el Plan Nacional de Animación Cultural, que se hizo con Luis Herrera, cambiamos muchas cosas. Hicimos cosas que para aquel momento resultaban un poco hasta atrevidas, o como cuando traje a Ali Primera, yo siendo demócrata cristiano, traje a Ali Primera de un concierto en una plaza en Barquisimeto y luego al día siguiente me llamaron y me alaron las orejas. Sin embargo, le dije, bueno, te cargo la bola, yo no estoy por eso aquí. Y me dijo, no, no, es porque este tipo es comunista. Yo lo que sabía era que era un cantor. Y se quedaron así como, bueno, tienes razón. Y además es mi amigo. Y de verdad, yo era amigo de Ali. De hecho, fui vecino de un sobrino de Ali. Y bueno, viví la ejecutoria de los Juegos Bolivarianos. Nos tocó ser la ciudad sede de los Juegos Bolivarianos, al lado de Alexis Saldivia y de un equipo que hicimos el Domo Bolivariano. Y hicimos muchas cosas. Complejo de piscina. Tantas cosas que se hicieron. A mí me tocó toda la parte de cultura, recorrer los 5 países que iban a venir invitados para los Juegos, crear en aquel momento una compañía de danza que se llamó Barquisimeto en Danza y que la dirigió un joven para aquel momento y connotado
¿cómo se llama? Bailarín. Sí, bailarín, fue bailarín de Yolanda Moreno, pero ya coreógrafo, que fue Mario Piña, Margarito Piña. Y bueno, mira, fueron momentos muy bonitos estar en la dirección de cultura. Luego viajar en el año 81 mismo, después de los Juegos Bolivarianos, en junio, recuerdo que fue junio del año 81, que viajamos a un festival folclórico de folclore de América Latina, en Miami, en Downtown, y la sorpresa fue que los golperos y tamunangueros de Venezuela se trajeron el gran premio. Ese grupo se llama Los Muchachos del Golpe, y eran puros chamos. Y yo iba con la mitad de los muchachos, eran menores de edad. Había un personaje llamado Jaime Niño, Jaime Prato Niño, que me acompañó en esa aventura. Y fíjate lo simpático, Jaime era de Coyo, copellano. No le paramos mucho a aquello. Los adictos y los copellanos, y valga la acotación, resolvíamos nuestras diferencias jugando dominó y tomándonos algo bien sabroso, como algo frío. Y la pasábamos bien. Yo fui con Jaime a Estados Unidos, después fui varias veces a hacer otras cosas. En ese mismo año 81 fue el año mundial de la juventud. Los jóvenes socialcristianos estuvimos en París y los jóvenes socialdemócratas estuvieron en la Unión Soviética. Fue cuando votaron a Carlos Tablante por criticar el socialismo en Rusia. Fíjate todas las cosas que pudimos vivir en un año, fue el año 81. Pero recuerdo muchas cosas buenas. Llegó el año 83, hubo cambio. Y me recuerdo que yo iba por la Avenida Vargas y iba a renovar mi pasaporte porque iba a salir del país por razones no sé. Y me gritan mi nombre completo, el que mencionaste al principio, muy poca gente lo dice completo y bien. Me dicen, ¡Alcalde Vanega! Me volteo, yo era este amigo que te dije que era ceramista y que fue mi jefe en Latinoamericana de Seguro. Y me dice, chamo, ya me imagino que estás fuera del gobierno. Digo, sí, ya estoy, necesito un gerente de producción. Y digo, no, pana, yo me voy del país, yo quiero estar un tiempo fuera, quiero ir a estudiar algo fuera de Venezuela y mi esposa también quiere. Me dice, no, chico, no, ¿qué vas a estar intentando? Vamos a almorzar mañana en la Viña del Mar, que hoy no existe. Así que no estoy haciendo cuña. Y de José Miguel. sí. Y bueno, sí, en esa barra, y después que almorzamos, al día siguiente le estaba firmando y me quedé en la General de Seguro. Y ahí tuve un tiempo, hasta que en ese mismo año del 84 llegó un querido amigo que yo fui su padrino de boda. Lo único malo fue que fuimos a que se casara en Ciudad Bolívar. Habiendo tantas mujeres en Barquisimeto, se enamoró de una muchacha de Ciudad Bolívar que era estudiante del pedagógico, y ese hombre se llamó César Briceño, amigo mío de toda la vida. Lamentablemente sobrevivió un cáncer y no pudo sobrevivir al COVID. César me llega y me dice, mucho gusto, César Briceño, mucho gusto. Te necesito en la compañía donde yo soy gerente de producción. Yo le digo, ¿cuál es tu compañía? Dice, la mejor de Venezuela. ¿Cuál es esa compañía? Seguro es la seguridad. ¿Sí? Cuando me dice eso, me hacen una oferta. Les digo a William, mira William, yo sé que tú eres mi techo, a menos que renuncies, para que yo suba gerente, pero yo me voy para acá. Bueno, de ahí, mira chicos, del 83 al 94 me mantuve en la industria aseguradora hasta que vino el gran desastre del 83 al 94. En el 94 desafortunadamente fue el crack financiero. Ya para aquel momento yo tenía 41 años de edad, había escalado bastante alto dentro de la industria aseguradora, era el gerente regional de la compañía y el banco la compañía de seguro más grande de Venezuela, el Grupo Latino. Unos días antes habíamos inaugurado una super oficina en la zona industrial, que después en la avenida principal de la zona industrial, la avenida de las industrias. Y mira, fue una época bastante fuerte de trabajar, era gerente regional de 7 estados. Me bajaba del carro y me montaba en un avión, me bajaba del avión y me montaba en el carro. Nunca sabía si iba a tener un fin de semana. Sin embargo, el artista plástico siempre siguió trabajando. Eso es importante. Que el artista plástico nunca dejó de ser artista plástico. El artista plástico siempre estaba allí. El artista plástico empezó desde que era chamo. En el 83 empecé a trabajar por series y empecé a trabajar esto que estás viendo aquí, que es la obra matérica. O sea, nunca yo dejé de ser artista plástico. Yo vivía en un apartamento muy grande en la Perón Torres y tenía habitaciones de 4x5. Una de esas habitaciones era mi estudio.
Y en el mundo asegurador también tuviste otros cargos, incluso muy activo en la parte gremial también. Sí, fui miembro de la dirección de AGECOSEL, la Asociación de Gerentes de Compañías de Seguro, que era la que nos, nos agremiaba a los 30 y tantos gerentes, sí, junto con otro que ya no está tampoco, que hoy estaría cumpliendo años porque celebrábamos, él fue mi jefe en Seguros Orinoco. Luego, cuando yo me fui de gerente de otras compañías, yo fui supervisor de producción de Orinoco y dirigí y manejaba una oficina en la Torre Delta, ahí en el este, donde ahí trabajaba con los productores, los jóvenes productores, formando el semillero de productores de seguros. Celso Rodríguez, que además fue los primeros acercamientos que tuve con el golf y con el club de golf, con Celso, y que parecerá mentira, yo iba mucho al club de golf, pero el único hoyo que conocí fue el 19. Bien, vamos con esa anécdota, vamos a hacer una pausa y llegaremos entonces para la parte final de esta conversación con Alba Negas en 60 minutos con José Luis Yepes. Estamos llegando ya a la parte final de este 60 minutos con José Luis Yepes, hoy con Alba Negas, artista plástico, nuestro invitado. Y bueno, hablamos también en la parte anterior de toda esa parte que paga las cuentas, ¿no? En el mundo del riesgo y de los seguros, ¿no? Pero del artista plástico nos gustaría enfocarnos en esta parte, háblanos de lo que ha sido tu desarrollo, si has pasado por diversas etapas y en cuál tú sientes que te sientes más cómodo. Bueno, fíjate que desde 1974, 75, empiezo a desarrollar una obra, empiezo a atreverme a mostrar lo que estaba haciendo de manera muy tímida. Indudablemente, yo formé parte de una generación que rompimos con los esquemas tradicionales de la escuela de Barquisimeto. Hubo dos personajes en Barquisimeto que a esos jóvenes de esa época, que éramos chamos, nos hizo cambiar muchos esquemas y romper muchos paradigmas, que fueron Simón Gouvernet y Beatrice Villani. Fue mi profesor de Historia del Arte y él fue el director de la escuela y rompimos con los paradigmas de la escuela paisajística, de la cosita y nos atrevimos a ir más allá. ¿Quiénes recuerdo? Mira, el Gordo Páez, que para descanse, cómo olvidar el Gordo Páez y su canción Manuela, y que fuimos amigos de chamo y que lamentablemente un día antes de partir, habíamos estado bravos, ya se ponía bravo de todo, y nos hemos conseguido aquí cerca de la casa y nos dimos un abrazo y fue el último abrazo. Fuimos amigos de chamo, de que teníamos 14, 15 años, porque nos conocimos en la Escuela de Artes Plásticas. Para esa época tuvimos un grupo que se llamaba Extramuros. El grupo Extramuro era porque hacíamos cosas fuera de los muros de la escuela y empezábamos a enfrentarnos a esa escuela tradicional de Requena y esto y aquello. Y sí, mira, pero después nos dimos cuenta de que había que aprender primero a dibujar para luego desdibujar, que había primero que aprender a pintar para luego despintar. Fue cuando nos dimos cuenta de que había que estudiar. Entonces el Gordo Páez se fue a México a estudiar en la UNAM, junto con otro compañero, otros se fueron a España y cada uno se dio cuenta que había que estudiar de verdad y tomarse en serio esto, que esto era una profesión y que había que estar muy bien preparado. Hoy en día, cuando uno tiene alumnos y cuando uno tiene los muchachos delante, algunos los ve uno y dicen igualito como era yo. Pensaban que el mundo se lo estaban comiendo, ¿no? Pero eso forma parte de ser joven. Yo empecé a trabajar de muy joven con mi trabajo. Lo primero que me atrajo del taller fue el grabado, la serigrafía, la punta seca, la aguatinta, y empecé a trabajar con eso. Luego empecé a investigar las cosas y siempre he tenido una actitud conservacionista. Y me daba una lástima cuando llegaba a las playas, sobre todo a Morrocoy, y no te estoy hablando hace 3 días, te estoy hablando hace más de 40 años, que se vienen contaminando las playas, y una parte no es la parte, sino los manglares, la parte que está hacia allá, donde yo recogí muchas cosas que eran basura que había supuestamente para mucha gente, y las convertí luego en obras que las ensamblaba. En mis obras yo hacía obras muy grandes para mandar a los salones, Michelena, Aragua, me recorrí todos los salones, en casi todos quedé, creo que los recuerdo no haber quedado en ninguno, me gané premios en muchos de ellos, me dieron menciones, viví esa etapa, la etapa de los salones. Por eso en estos días que me preguntaban que por qué no mando los salones, yo creo que ya eso queda para cuando uno está más joven. Ya uno tiene una obra donde quiere hacer las cosas sin mucha prisa.
Y empiezo a recoger cosas en la playa y empiezo a pegarlas, ¿no? De hecho, en Arts Publicidad hay una obra mía que tiene como 40 años allá. Me conseguía en el club de golf a Fernando Guedes hace un par de años y me decía, allá está todavía la obra, deberías comprarme una nueva porque tiene una de hace 40 años. Es eso, la permanencia de la obra en el tiempo. Acabo de exponer una obra mía que estuvo durante 31 años guindada en una sala de mi casa, que es un Cristo que está, la pueden ver en el Museo de una Pastora, que es una obra que forma parte de una serie que se llama Días y Noches de Rabia, y de ahí vamos a seguir. Antes de eso yo siempre trabajo por series. Mi primera serie de esta serie matérica se llamó De Tierra y Arena, y era porque precisamente trabajaba con arenas, con arcilla, y mis colores se convirtieron mucho a lo que es la tierra de Lara. Los larenses no usamos colores estridentes, y digo larense, yo soy larense. Yo de zuliano tengo la partida de nacimiento, pero mis arraigos, mis hijos, todos, soy larense. Entonces me siento muy orgulloso de ser larense. Y entonces los larenses no usamos esos colores chillones, estridentes, que últimamente hemos visto en las calles de Barquisimeto. La respuesta a eso ha sido que la gente empezó a pintar las casas de gris y negro. ¿No se han dado cuenta de ese detalle? Yo sí. De que la gente, la respuesta a esos colores estridentes que no se parecen a los barquisimetanos y a los larenses, es que entonces nos fuimos a los colores siena, tierra, ocre. ¿Sí? Yo tengo muchos años trabajando y que además la madre natura me entrega los colores ya listos, preparaditos. ¿Sí? Claro, por supuesto, tengo un proceso de investigación, de jugar con la materia, con los colores, con la estructura y con la forma. No es que tampoco yo llego y pego las cosas a lo loco. Nace De Tierra y Arena, luego vino Signos y Símbolos, luego vino, creo que fue... bueno, otra serie, hasta que llegó una serie que se llamó Días y Noches de Rabia, que fue en el año 94. En el año 94 yo tenía mucha rabia y mucha ira, porque todo lo que había construido en muchos años, en una noche se fue al cipote. El 13 de enero de 1994, yo me paré teniendo bastante dinero en el banco y me acosté siendo pobre. Todo mi dinero, todo lo que me había ganado, el Banco Latino se lo desapareció. Me quedé con 100 bolívares en bolsillo. Tuve que vender un carro para poder pagar y sobrevivir. Y bueno, empezó todo un proceso de reingeniería, de intentar vivir de la obra. Ahora ya no era el ejecutivo de seguro el que mantenía al artista, ahora el artista tenía que mantener al artista. Le tengo que agradecer mucho a un gran artista y gran amigo que se llama Armando Villalón, que me puso en contacto con la primera galería importante con la que yo trabajé en Caracas, que fue con una galería de un amigo que ya falleció, y ahora actualmente la galería está en Panamá, que fui un 17 de diciembre de ese año, ya cuando estamos hablando que el desastre fue en enero del 94, 17 de diciembre, y por primera vez en mucho tiempo veía 100.000 bolívares juntos después de tanto tiempo, que estaba acostumbrado a verlos. Que fue que llevé 10 cuadros y los 10 cuadros me los compró. Recuerdo que en esa galería conocí a Vizquer, que andaba, y se llevó un cuadro mío, y de Bernardo Nieve, que andábamos juntos. Bernardo para aquella época también no estaba tan dedicado a las artes plásticas, sino que era gerente de una importadora, y también quedó bastante golpeado con esta situación. La serie, yo en ese momento empecé a hacer una obra más entendible, que eran unos tepuyes, y se vendían pero como pan caliente, la serie de tepuyes matéricos con colores. Pero luego nace la serie Días y Noches de Rabia. En el año 95, que estoy trabajando ya con la serie Días y Noches de Rabia, y que estoy preparando una gira a nivel nacional, yo hice una obra que la pueden ver en el Museo Santa Rosa, en la parte de arriba, que se llamó Y siguen crucificando inocentes. Es una obra que tiene un hueso, y ese hueso es un Cristo, es un ángel y es un demonio. Los tres juntos ahí. Y es que eso es lo que somos los seres humanos a veces. A veces somos ángeles, a veces somos Cristo y a veces somos demonios. Bueno, en ese mismo año 95 me incorporo a trabajar con nuestro recién desaparecido amigo Orlando Fernández Medina, gana las elecciones y me voy a Fundar Cultura como director. Creo una institución que se llamó Centro para el Desarrollo de las Artes Visuales, CEDAC. Retomamos algunas cosas,
y me doy cuenta de que hay que montar una exposición y hacer una selección de obras va más allá de un 20 tú. Me pongo a estudiar museografía, me pongo a estudiar museología, termino mis estudios de museología, me formo como museólogo. Ya yo venía trabajando hace algunos años desde Seguro de la Seguridad con avalúos y tasaciones. Entonces una parte se me pasó, estando en Seguro de la Seguridad nos mandaban a hacer muchos cursos. Uno de ellos me mandaron a hacer un curso de avalúos y tasación que al principio sí, pues supieras que en este momento me sirve de mucho. Y en aquella época también, porque precisamente soy tasador y evaluador de obras de arte, de colecciones y cuestiones. Acabo de hacer la valorización de una colección muy grande de un conocido coleccionista de Barquisimeto que ya nos dejó hace ya un par de años, 2 o 3 años. Y ese es mi trabajo, entonces yo me muevo entre lo que es ser tasador, curador, museógrafo. Actualmente soy el museólogo de una galería en Caracas llamado Nexus, que está dedicada exclusivamente al arte religioso. Transcurre del 94 a este momento, han pasado muchos años. Vamos a ser exactos, han pasado 31 años. Este ha variado mucho mi obra. Mi obra ha sido más sintética. De una obra que llegó de Días y Noches de Rabia, llegué a Mujeres, que es una serie que se le dediqué a las mujeres de mi vida, a mi madre, a mi esposa, a mi hija, que ya había llegado, a mi abuela, que ya no estaba, pero que sigue estando presente. Después de Mujeres, en el 2010, hago una serie que es la misma Mujeres, pero se llama Mujeres en 3D. Y que recuerdo que arranqué una gira en el Ateneo de Caudares, que mi mamá en ese año cumplía 80 años, Rosa cumplía 80 años, y yo le dediqué la exposición a ella. De hecho, tengo un catálogo ahí que dice, dedicado a Rosa, mi madre, que es Mujeres en 3D. Luego de Mujeres en 3D, vino la serie que terminó en el 2019, que se llamó Entre Féminas, que se llamó luego, terminó siendo Entre Féminas Epílogo, que fue en el Museo de Barquisimeto y que en el 2020 había una gira nacional e internacional que no se realizó, por supuesto, porque nos encerraron. El encierro me llevó a estar aquí encerrado en mi taller durante 6 meses, 7 meses, y un día alguien me preguntó en ese momento, Al, ¿y qué estás haciendo? En mi estado natural. Los artistas somos muy dados a nuestro taller cuando lo disfrutamos, cuando esto lo vemos como algo más que producir dinero, producir emociones, ¿no? Entonces, este espacio donde estamos ahorita, donde nacen estas pequeñas cosas, no tengo mucho espacio para hacer. Algunas cosas se han quedado en el camino, como aquella pieza que está por allá abajo, que es de la serie Entre Féminas, que la empecé hace como 5 o 6 años y se quedó ahí. ¿Por qué? Porque fue cuando mamá murió y de alguna manera me afectó mucho. Mamá muere un 4 de enero del 2020, no, va un par de meses después arranca la pandemia. Y bueno, pero también viste que tengo obras dedicadas a la Divina Pastora, a mi estilo, a mi forma de ver la Divina Pastora. Aunque en el Museo de Santa Rosa tengo una Divina Pastora que está en la parte de abajo, que la pusieron en exhibición, forma parte de la colección, que la doné en el año 2005, que es más tradicional. Entonces fíjate que de alguna manera Albanegas Artista hoy en día está dedicado a ser artista plástico, a ser museólogo, a ser museógrafo, a organizar las actividades, a trabajar con los colegas. De hecho, en este momento estoy preparando una muestra que va en mayo, dedicada a la trayectoria de 50 años de un gran artista plástico llamado Antonio Vargas. En mayo vamos en la sala, en el espacio que tenemos en el Palacio de Gobierno, a rendir homenaje a este artista que ha dedicado más de 50 años de su vida a ser artista, a pasar por una serie de búsquedas y encuentros, como es Antonio Vargas. Nos está quedando un par de minutos. Quisiera por lo menos un minuto de esos dedicarlo al tema familiar, hablarnos de tus hijos, cómo se llaman, de tus nietos, porque también tengo entendido que ya tienes 4 nietos. Sí, tengo 2 hijos, Abdelkader Chael, que tiene 51 años, vive en Valencia, y 4 nietos, 2 nietas, Eden tiene 22 años, los acaba de cumplir, Eva también acaba de cumplir 15 años, Emmanuel, que tiene 10 años, y Alan. Alan apenas acaba de cumplir 5 años, que es el hijo de mi hija Alani. Son mis hijos, mis nietos, es la familia, ¿no? De esa familia chiquita que yo tengo, mi esposa, con la que he compartido 48 años, ¿cómo se llama? Miriam Lira, y es profesora, es doctora de educación, actualmente trabaja en la UCLA hace varios años.
y bueno, con la que he compartido 48 años de mi vida. Cuando decía que tienes dos hijos, varón y hembra, ¿no? Varón y hembra. El varón ya me lo mencionaste, ¿la hembra? Alanis. Alanis tiene 26 años y Adelkader tiene 51. Adelkader vive en Valencia, Alanis vive aquí en Barquisimeto. ¿Alguna ciudad que te hubiese gustado conocer y que no has conocido o que ya conociste y quisieras volver? Mira, de Venezuela creo que recorrí toda Venezuela, gracias a Dios. Quizás porque estar en el mundo de los seguros me llevó a recorrer Oriente, Occidente, Centro. De ciudades que me gustaría volver a visitar, hay dos. Bogotá, que debo ir este año. Allá vive mi nieta mayor. La Bogotá no la visito desde el año 82. Y Madrid, en donde también estuve en el año 82. Después estuve en otro momento, pero la primera vez fue en 82 y tuve el placer de ver de primera mano el Guernica de Picasso cuando llegaba a Madrid al Reina Sofía. ¿Qué tipo de, o sea, cuál es tu pasatiempo preferido cuando no estás creando, cuando estás en medio del arte plástico? Dibujar. ¿Te gusta la lectura? Bastante. De hecho, voy a ir a la biblioteca que tenemos. ¿Qué género preferido? Mira, yo me voy más hacia los escritores como García Márquez, como Vargas Llosa, pero también a veces me paseo por cosas como, no sé, y cosas así. Yo creo que en ese aspecto yo no tengo, o leo clásicos. Lo que pasa es que tuve un padre que me enseñó a leer a los 6 años. Y lo primero que me puse en mis manos cuando empecé a leer fue, y Lorenzo me enseñó a leer a los 6, me puso los clásicos infantiles y luego los clásicos juveniles. Y me quedó el hábito de la lectura, hábito que lo tiene más mi hija que mi hijo. Para finalizar, mirando esa cámara, ¿cómo le gustaría ser recordado a Albanega? Mira, no sé, yo pienso que el día que me vaya, ¿cómo me van a recordar mis hijos? No sé, espero que me recuerden como un buen padre, como un buen amigo. A mis amigos, bueno, como el pana que a veces no estaba bien de buen humor, o a veces estaba de buen humor, pero siempre he dicho a mi familia que el día que yo me vaya, en mi lápida coloquen un epitafio que diga, aquí yace un ser que vivió a su manera. Bueno, como diría la famosa canción que canta Frank Sinatra, ¿no? Y es que es la canción que yo más amo, que me gusta más por la versión de Elvis Presley, que además fue mi ídolo de cuando era adolescente. Sí, My Wife. Bueno, gracias, Al, por abrirnos las puertas de tu casa y permitirnos conocer más acerca de tu vida. Bueno, gracias a ustedes. Espero que podamos verlo y que mucha gente lo vea. Indudablemente que lo voy a compartir con mis amigos. Y como ya dijiste que lo tienes por tu canal de YouTube, y ahí lo compartiremos para que algunos amigos conozcan un poquito más de el Albanegas que a veces no conocen porque está más hacia adentro, ¿no? Hoy creo que me abrí un poquito más, incluyendo con las anécdotas de cuando era niña. Gracias, Albanegas. Y en la cámara y la producción de Carlos Guerra, les habló José Luis Yepes. Hasta un próximo 60 minutos con José Luis Yepes por Promar Televisión.